Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Qué bendiciones poder estar acá. Yo invito al Ministerio de Alabanza. Vamos a preparar, su nombre es Jesús, el nombre más grande que llevo grabado en el corazón. Eso es lo más bonito que uno puede hacer, enamorarse de Jesús, amigos, enamorarse de Jesús es lo mejor. Nosotros cuando entramos al Evangelio perdimos el miedo a morir, perdimos el miedo de ir a evangelizar, perdimos la inseguridad porque Cristo nos dio seguridad. Porque cuando nosotros andamos, no andamos bajo nuestra voluntad, sino la del Maestro. Es por eso que yo les invito allí a abrir la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios allí en Primera de Corintios. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Cuando hayan encontrado, me confirma con un amén. Vamos a constatar en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a llevar hacia puerto seguro, hacia el reino celestial. Dice la poderosa palabra de Dios por boca del apóstol Pablo, siendo inspirado por nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este resucitado. Vamos a cantar esta alabanza y después de la alabanza oramos para que Dios sea glorificándose en esta hora. Su nombre es Jesús, el nombre más lindo que llevo grabado en mi corazón. En cuanto a mi vivir, no puedo olvidar, me dio salvación. Aleluya. Padre del cielo, háblanos en esta noche, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Señor Jesús, porque tú eres el nombre más importante en este lugar, Señor. Oh, Padre del cielo, si tú no estás, Señor Jesús, Padre del cielo, tenemos que cerrar este lugar e irnos para nuestra casa. Pero si tú estás y nos respaldas, Señor, nuestra vida va a seguir cambiando y perfeccionándonos para estar contigo, Señor Jesús. Glorifícate, Rey del cielo, Rey del universo, Señor. Glorifícate para la honra y gloria de tu nombre, Señor Jesús. Glorifícate en esta hora y yo reprendo toda obra del enemigo, todo espíritu contrario que quiera venir a interponerse entre tu palabra, Señor, y tu pueblo, Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos, hermanos. Vamos a meditar un rato en la palabra de Dios bajo el tema solo para Él. Solo para Él. Meditando en la palabra de Dios, haciendo énfasis en el tema, el solo para Él nos habla de un pronombre personal con autoridad, con juicio, con un poder inmensurable llamado Jesucristo. Es el único hombre que ha podido traspasar nuestros corazones, nuestras vidas y más allá nuestros intelectos. Aquellos que nos creíamos o los que se creían intelectuales
Cuando llegó Jesucristo, como vemos al apóstol Pablo, dice allí en los Corintios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo lo conocíamos como Saulo, un hombre perseguidor, un hombre instruido en la ley bajo los pies de Gamaliel, un hombre que sabía idiomas, un hombre que era acérrimo a la palabra, un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre que no conocía del Señor Jesucristo. Simplemente le habían explicado la ley, simplemente le habían explicado lo que era la Torá, pero no conocía al que había engendrado este mundo, al que había dado vida a este universo y a nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo va, nos reitera la palabra de camino a Damasco, se le aparece el Señor Jesucristo y queda flechado. En ese momento ve la luz y habla: ¿quién eres tú, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. El apóstol Pablo no conocía quién era el autor de la ley, quién era el autor de la vida. El apóstol Pablo perseguía porque sus leyes, lo que le habían instruido, lo que le habían enseñado, eso el apóstol Pablo defendía. Y él veía a los cristianos como un problema social, como un problema para la ley, porque los sumos sacerdotes no concibían que predicaran en el nombre del Señor Jesucristo. Tampoco lo conocían. Y ese joven, siendo instruido y siendo fundamentado en la ley, aunque no conocía, iba y perseguía a los cristianos, pero cuando se apareció el Señor Jesucristo, pudo cambiar su horizonte. Es por eso que he leído esta palabra en Primera de los Corintios, porque el apóstol Pablo, cuando se refiere a los corintios, él les quería hablar, porque allí en Primera de Corintios la cultura pagana había permeado los valores y la conducta de estos primeros cristianos. Estos primeros cristianos estaban siendo movidos por culturas paganas, por culturas grecorromanas que se instauraban en aquella ciudad. Es por eso que el apóstol Pablo, hablando a los corintios, precisamente para corregir los efectos de la influencia, en el capítulo 1 hasta el capítulo 4, Pablo debatió el tema de la sabiduría de este mundo. En los capítulos 5 al capítulo 7 se refirió a los frecuentes problemas relacionados con la sexualidad y las demandas judiciales. En los capítulos del 8 al 10, el tema central es la idolatría que se practica en la ciudad. En los capítulos 11 al 14, el apóstol enfrentó a los corintios por permitir que los cristianos del mundo primaran en la iglesia, manifestándose en la separación entre rico y pobre y la búsqueda del destaque personal en las reuniones. En el capítulo 15, Pablo responde al escepticismo griego con respecto a la resurrección. Pero yo me quiero enfocar en los capítulos 11 al 14, donde este último destaca, donde la búsqueda del destaque personal en las reuniones. ¿Por qué he leído esto? Porque yo quiero que la iglesia, si nosotros nos paramos acá, no es para gloriarnos, no es para vanagloriarnos, es para la exaltación de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque si nosotros nos encontramos aquí parados, si nosotros predicamos, si nosotros evangelizamos, es porque Jesucristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los corintios tenían un problema, que estaban siendo permeados por otras culturas y se estaban desviando su mirada. Entonces el apóstol Pablo les tiene que decir, pues a ustedes, corintios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo los permeaba que la importancia no eran las otras culturas ni los ídolos que traían las otras culturas, sino aquel Jesucristo que había sido crucificado.
La importancia del apóstol Pablo cuando conoció a Jesucristo, conoció toda la obra que él había hecho por medio de la cruz del Calvario. Es por ende que el apóstol Pablo les dice a los corintios que se centraran. Él los lleva a centrarse no en las culturas ni en la sabiduría humana, sino en el cielo, donde estaba el trono de Dios, donde estaba nuestro Cristo, donde estaba aquel resucitado. Es por eso que allí en el capítulo 15 Él los insta, porque había unos escépticos que no creían en la resurrección y por ende andaban de cualquier forma. Pero el apóstol Pablo quería persuadirlos a que Jesucristo era lo importante, era lo vital. Es por eso que cuando nosotros estudiamos la persona de Jesucristo, se vuelve tan importante para nuestras vidas, se vuelve tan importante para nuestra cultura, porque nuestra cultura es celestial. Ya nosotros no somos de distinta nación, no somos como nacimos colombianos, sino que nacimos en una nueva nación. ¿Por qué me refiero a Colombia? Porque cuando teníamos la cultura colombiana veníamos manchados de pecado. Cuando los ingleses estaban contaminados, pero cuando obtuvimos la cultura celestial, aquella ciudadanía, aquella nueva cédula celestial, nosotros vinimos a reconocer que Jesucristo era el más importante, que Jesucristo era la verdad y la vida. Es por eso que donde usted está parado, yo quiero llevarlo para que usted exalte el nombre de Jesucristo, porque la Biblia nos enseña que en el reino mineral Él es la roca inconmovible de gloria. Y le digo por medio de Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Donde tú estás parado, esos minerales que nos alimentan por medio de aquellas sopas, por medio de aquellas hortalizas, no es nada casual, no es nada raro, porque es Jesucristo el que las alimenta. Por eso Él es la roca inconmovible, porque estamos cimentados bajo la roca. Este mundo no está cimentado en culturas como los griegos, que creían que Hércules era el más fuerte. No, aquí estamos bajo la poderosa mano del Señor Jesucristo, porque la roca inconmovible, dice la palabra de Dios, la piedra que desecharon los arquitectos ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esa cabeza nosotros la obtuvimos porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si nosotros estamos hoy aquí es porque Jesucristo un día nos redimió y nos dio un nuevo fundamento, nos dio una nueva promesa, nos dio una nueva vida. ¿Para qué? Para que ya no anduviéramos más en tinieblas. Es por eso que hoy los llamo, que todo lo que hagamos aquí en la congregación sea para la gloria de Dios, sea para la gloria de su nombre. Porque si nosotros estamos aquí, no es para vanagloriarnos, sino para la gloria de su nombre. Porque le voy a hablar desde el Antiguo Testamento con un pueblo llamado Israel. Nos habla cuál era su cimiento. En 1 Corintios 10, del versículo 2 al 4 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Si nosotros hoy estamos predicando, si nosotros hoy estamos aquí, levantamos las manos, es porque aquel hombre llamado Jesucristo, que murió y resucitó y está sentado en su trono de gloria, nos hizo príncipes, nos hizo reyes y sacerdotes. Es porque Él vino a instaurar los fundamentos. Por eso nosotros no hemos hecho nada acá. Nosotros no hemos colocado ningún fundamento. Si nos estamos creciendo, empecemos
aprendemos a bajarnos para que Él crezca, que yo mengüe, pero que Él crezca, para que no nos vean a nosotros, sino que vean la gloria de Dios, porque es la gloria de Dios que nosotros debemos manifestar en este lugar. El nombre de Andrés pues lo pueden conocer, pero Andrés no puede hacer nada. Andrés simplemente les puede hablar del Dios que lo salvó, del Dios que lo redimió, del Dios que lo recuperó, del Dios que quitó toda inseguridad. Es por eso que les hablo de este ser maravilloso, porque desde los fundamentos, desde los principios bíblicos, Él es la roca, Él es la fuente, Él es el cimiento. Muchos lo desecharon hablando del pueblo de Israel cuando dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Él es la roca. Y si hoy estamos aquí es porque Él así lo quiso. Y si nosotros estamos aquí es porque la Biblia dice que Él nos amó primero antes que nosotros le amáramos. Si nosotros nos enamoramos de Él, es porque Él nos cautivó. Nosotros humanamente no hicimos nada. Nosotros no hicimos ningún propósito para venir a Él. Él vino y nos buscó y nos dio un nuevo orden, nos dio un nuevo propósito, nos dio un nuevo fundamento. Y el fundamento es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. No es un culto evangelístico, pero es importante anunciar a Jesucristo, porque la juventud está preparando un programa, la juventud está preparando un plan de trabajo. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Porque queremos ver la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios solo la vamos a ver si nos arrodillamos a buscar de la presencia de Dios. Porque solo es en la presencia de Dios donde hallamos el propósito. Dele la gloria a Dios, porque Él es el Rey de gloria. Y sigo más arribita. Hablamos desde la roca. En el reino vegetal es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Un autor antiguo escribió, hablando de Jesucristo, que simbolizaba en la rosa aquí en la tierra. Hablaba, el escritor decía: si se estableciera a un rey sobre las flores, sería la rosa la que debería reinar sobre ellas, siendo el adorno de la tierra, el esplendor de las plantas, el ojo de las flores, la belleza del campo. Porque la rosa de Sarón, cuando usted la ve, si quiere ahorita va y la mira, es una rosa muy hermosa. Es por eso que la Biblia compara a Jesucristo con la rosa de Sarón, porque era una rosa muy hermosa y primaba sobre todo aquel cultivo. Y era inevitable no ver aquella hermosura. Y es por eso que el autor describe a Jesucristo en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 1, dice: yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Porque si nosotros estamos aquí, ni si nosotros vamos y paseamos y vemos esa naturaleza, es porque el Rey de Gloria es el fundamento de esa naturaleza. Le estoy hablando de este lema porque Dios solo para Él es la gloria, solo para Él es el reconocimiento. Si usted ha pensado en exaltarse a usted mismo, si usted ha pensado que usted es el que predica, que usted es el que busca, que usted es el que habla, está muy equivocado, porque es Jesucristo. Porque la Biblia dice: abra la boca, que yo la llenaré. Que yo la llenaré. Es por eso que Jesucristo es el fundamento en todo, en el reino milenar, en el reino vegetal y también en el reino animal. En el reino animal Jesucristo se compara al león de la tribu de Judá. Y Apocalipsis 5 nos dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando hablamos de león, hablamos de autoridad, hablamos de poder. Porque Jesucristo, aunque lo llamaron el león de la tribu de Judá, vino como cordero. Porque Él es el cordero que se iba a inmolar. Porque dice la palabra de Dios en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Aunque en el reino animal se le conoce como el león, Él quiso venir como cordero para darnos salvación, para darnos un propósito, porque Jesucristo vio que la humanidad estaba desviada. A usted, amigo, le hablo. Deje que Dios cambie sus pensamientos. Muchas personas dicen allá afuera, es que vea a ellos, ya el pastor los enloqueció. Sí, el pastor, pero el pastor de los pastores, porque Jesucristo es el buen pastor. Y es por eso que nosotros entramos por la puerta, porque Él es la puerta de las ovejas. Nosotros no somos nada más que ovejas, Él es nuestro pastor. Por eso no debemos crecernos más allá de creernos que nosotros somos algo. Yo quiero dejar enfatizado que es solo Jesucristo que se merece la gloria. Si nosotros queremos crecer aquí en Bello Horizonte, nosotros no debemos engrandecernos, porque Él es el grande, porque Él es el poderoso. Por más que nosotros queramos, nosotros no somos cimiento de nada. Nosotros simplemente somos polvo. De ahí no pasamos. Y el polvo no hace sino estorbar. Porque cuando usted va en la carretera, si usted abre las ventanas de su carro o va en moto, a usted le toca bajarse o la visera o subir para que no se empolve. Entonces Jesucristo nos dio un nuevo horizonte, nos dio una nueva meta, nos dio un nuevo propósito. Para que el polvo pudiera resurgir, Él vino y nos dio esa meta de adorarle, de glorificarle, de exaltarle, de darle la honra y la gloria. Y no solo se quedó ahí, no solo se quedó en el reino mineral, no solo se quedó en el reino vegetal, no solo se quedó en el reino animal, sino que en el reino humano. Hoy vemos cómo hombres y mujeres se crecen, presidentes, mandatarios. La presidenta de México dijo, ni Dios me va a poder quitar de acá. Pobre. Se reembaló, se recontraembaló. Porque solo Dios pone reyes y quita reyes. Porque solo Dios es el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis capítulo 19, verso 16 dice, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy vemos un mundo que se está debatiendo en quién le va a curar su tierra, en quién va a venir a este mundo o quién va a venir a una presidencia y le va a quitar todo lo que está pasando a nivel global. Le tengo una noticia, va a empeorar. Perdóneme, pero es que la escritura me dice que a causa de la maldad los días fueron acortados. No es porque Dios quisiera, pero por ausencia de Dios en los corazones del hombre, el hombre busca su bien o su propósito personal. Es por eso que usted ve tantos mandatarios engrandeciéndose, y no nos vamos muy lejos. En Venezuela, en Cuba, vemos regímenes como oprimen al pueblo. Pero cuando vemos un hombre que es guiado por la presencia de Dios, por la gracia de Dios, vemos pueblos felices. Nosotros somos un pueblo feliz. Nosotros somos un pueblo dichoso. Ve, amigo, el evangelio no es aburrido. El evangelio, como decimos acá, es una elegancia. En la cultura paisa es una elegancia, porque Él nos revistió, nos hizo elegantes, nos dio propósitos. Si nosotros nos vestimos acá así, es porque Él nos los dio. Nosotros no nos vestíamos así, andábamos con unos harapitos, pero Dios nos dio un vestido. Dios nos revistió con este traje. No es que yo lo haya conseguido, Él me lo regaló. Y realmente fue un premio. Él me regaló un bono y me regaló este vestido. Es por eso que glorifique al Señor. En el reino animal es el Rey de gloria. A mí me gusta adorar al Señor Jesucristo, porque Él me dio un nuevo sentido, un nuevo propósito de ir y predicar el evangelio. Por eso me gusta hablarle a las personas, aunque he estado muy calladito, se los confieso, pero estoy orando para que Dios levante un espíritu de evangelismo en mí,
para ir y predicar el evangelio a mis niños, que Dios me dio un propósito este año con mis niños, porque para la gloria de Dios lo digo, vamos con toda iglesia, vamos a arrodillarnos, a postrarnos delante del Rey de Gloria. Aleluya. Qué bonito es que el Rey de Reyes nos miró y no nos juzgó, sino que nos justificó y nos santificó. Aunque nosotros veamos personas arrogantes, nosotros postrémonos. Vea, hagamos esto, bajémonos, porque un altar no es lo máximo si Cristo no está. No es para nosotros, es para Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las veces que usted intenta hacer esto, el Señor lo detiene. Cálmese que se va a estrellar. Y usted, cálmese que se va a estrellar. Y sigue, y sigue, y se estrella. Y lloramos. Pero Dios le dice, si ves por qué no quería dejarte seguir, que te saltaras tú, porque es para mí. Porque es para mí. Juan se le arrodilló a un ángel porque no había nadie digno de morir por nosotros, de desatar los sellos. Y el ángel que le dijo, no, levántese, porque el león de la tribu de Judá ha venido y ha vencido. Porque yo no soy digno de que usted haga esa venia, porque yo no morí por usted. Yo soy alguien que Él creó. Yo soy una hueste celestial que Dios encargó para glorificar su nombre. Porque aún los ángeles del cielo le dicen, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Nos dio un propósito, nos dio una meta. Es por eso que nosotros vinimos a este lugar sin ningún horizonte, pero cuando llegamos, Dios nos dio esa meta. Dios nos dio ese nuevo propósito de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es por eso que usted ve hombres y mujeres renunciando a sueldos. Ejemplo, el hermano Carlos tenía un sueldo muy grande porque era ingeniero, 6 millones de pesos, y él renunció a eso por ir a predicar a Jesucristo. Porque más grande es el que está con nosotros que el dinero. Pero hay muchos que cambian el dinero. Vea, yo le decía a alguien, yo prefiero dormir en una casa de tablas, pero predicar a Jesucristo, que quedarme en una casa lujosa, como muchos han preferido ir a Estados Unidos a vivir, que ir a predicar el evangelio. Porque he conocido de personas que han decidido no ir al ministerio por no irse para una vereda. Y yo pensaba en mi familia. Yo tengo familia en Urrao. Y yo lloraba y yo le decía, Señor, es que ellos no son dignos de que alguien les lleve el evangelio. Pero el Señor me hacía entender y me ayudaba a comprender. Yo tengo a alguien reservado para esos lugares. Usted tranquilo. Es por eso que predicamos a este Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no solo tiene el reinado, su nombre es sinónimo de autoridad. No necesita de medicina, Él es la cura. Sanó a un leproso, dio vista a un ciego, levantó a un muerto de 5 días. Dios rompió todo lo humanamente posible, todos los esquemas Él los rompió. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de nosotros. Él es el dueño de esta iglesia. Él es el dueño de este mundo. Aún Él es el dueño de todo lo que existe sobre esta tierra. Porque Él es el Dios poderoso. Porque Él es el Dios Él es el único Dios. No hay otros dioses. Porque eso se ha metido en nuestros pensamientos. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Filipenses capítulo 2 verso 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Es por eso que nosotros adoramos a Jesucristo. Es por eso que nosotros venimos y nos postramos. Porque cada que nosotros tenemos un problema, tenemos una enfermedad, tenemos una dificultad, nosotros venimos a los pies del Maestro porque sabemos que Él es la cura. Porque Él es la cura para la depresión, amigo. Si usted tiene una enfermedad, venga a Jesucristo. Pero búsquele de corazón, no porque Él va a sanar su enfermedad, sino porque le va a dar salvación. Una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, buscó y gastó sus riquezas médicos que le curaran aquel flujo de sangre. Pero antes le robaban. Yo digo que le robaron por robarle la platica a aquella mujer. Ellos le decían, vea, tómese esto, tome aquello, digámoslo en la época de hoy, vea, son 500,000 pesos, solo esa pastica, y yo sé que usted va a ser sana. Y lo gastó todo. Pero cuando vio al Rey de Reyes y Señor de Señores, creyó en su corazón y dijo, si tan solo tocare su manto. Pero cuando tocó el manto de Jesús, Dios hizo algo más grandioso. Porque estaba envuelto en una multitud y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, Señor, ¿cómo dices que quién te ha tocado? Si mucha gente es la que te oprime. Y él dice, no, me tocó alguien porque he sentido que ha salido poder de mí. Y ese poder, cuando ella se sintió descubierta, dijo, fui yo. Y tuvo miedo porque tocar a un rabino sin el consentimiento de aquella persona era un dictamen de muerte en las normas judías. Pero Jesucristo la mira y le dice, no temas, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento fue sana. Pero no solo se quedó en el reino humano, porque Él también es el Rey en el reino astral. Él es el sol de justicia, Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Malaquías capítulo 4 verso 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Apocalipsis 22:16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La Biblia no se contradice cuando habla de Jesucristo. No le busque contradicción. La Biblia no la va a encontrar. Simplemente busque la dirección de Dios. Cuando hablamos del reino astral, hablamos de un Dios santo, de un trono. En Isaías 6 dice, cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando escuchamos esto, hablamos de autoridad, porque en la antigüedad, cuando un rey ganaba una batalla, se le añadía a su vestidura cada batalla que ganaba. Él ganó la victoria más grande en la cruz del Calvario. Aunque tuvo muchas tentaciones, porque fue tentado en todo, pero no pecó, porque era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que Dios nos manda a guardarnos en santidad. La santidad nos va a llevar a tener experiencias con el Señor. Iglesia, yo le insto, si usted tiene algo oculto, hermano, hermana, si tiene algo oculto, sáquelo para que vea la gloria de Dios. Saque ese anatema para que vea la gloria de Dios. Enamórese más del Señor, porque el que se enamora de Dios va a ganar todo. Va a ganar vida eterna. Va a ganar experiencias en el Señor. No escuche las experiencias de otros, vívala usted. Por medio de la santidad Dios le va a mostrar su poder. Primera de Pedro capítulo 1 verso 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Si nosotros hoy estamos aquí es porque Él nos santificó.
Si nosotros hoy estamos aquí es porque Él nos redimió. Y yo quiero ir concluyendo esto. Yo quiero invitar al hermano del piano que venga aquí y me regale un tonito. Voy a cantar. Jesucristo nos dio una nueva esperanza. Amigo, usted no tiene oriente, venga a Jesucristo. Deje que su brújula sea guiado por el Rey del cielo. Jesucristo, a todos los que ya vemos acá, los que ya hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, podemos dar garantía que Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por ende, el apóstol Pablo nos habló y nos dijo, y yo quiero instarlo, amigo, hermano, hermana, niño, a todos, que cumplamos este versículo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este resucitado. Vamos a estar en pie, vamos a orar, vamos a decirle al Señor Jesucristo que nos ayude, porque este es un año que podemos ver la gloria de Dios si nos disponemos. Solo está en la congregación de Bello Horizonte si quiere ver la gloria de Dios. Si queremos ver la gloria de Dios, miremosla a través de la Escritura, a través de las experiencias. Encerrémonos en el Señor, en lo oculto, para glorificarlo, para exaltarlo, para darle gloria y honra. Vamos a exaltarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra entrega, con toda nuestra alma, para que Bello Horizonte pase de ser esa iglesia que tambalea muchas veces o muchas veces se nota fría, a que suba. Este es el año. Podemos ver la gloria de Dios por medio de buscarle más y más. Vamos a buscarlo con el alma, porque es con el alma que nuestro Señor Jesucristo va a permitir que nosotros veamos su grandeza. Si nosotros hablamos es para su gloria y para que nos perfeccionemos. No le dé rabia nada de lo que digan acá, antes tómelo y ayude para que veamos la gloria de Dios. No critique, quite esa criticadera si la tiene, para que veamos la gloria de Dios. Porque aquí estamos para el Rey de la gloria, para ver al Rey de reyes y Señor de señores manifestado. Padre del cielo, tu palabra ha sido predicada, Señor. Glorifícate en esta hora, Señor Jesús. Padre, tu mensaje ha sido expuesto, Señor Jesús. Glorifícate, Señor, Rey de la gloria, Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres Rey en todo, Señor. Tú eres el dueño de todo. No hay nadie como tú, Señor. No lo hay, Señor Jesús. Siento que sin ti la vida es vana y que sin